tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar... El Evangelio según San Marcos, capítulo 15, a partir de su verso número 16. Recuerden, es el segundo Evangelio dentro de nuestro Nuevo Testamento, aunque en realidad fue el primer Evangelio que se escribió. Evangelio de Marcos, capítulo 15, a partir del verso 16 hasta el verso 47, hasta que termine. Y una vez que lo tengan, les voy a invitar a que, puestos sobre sus pies, hagamos juntos la lectura de esta porción de la Escritura. Marcos 15, del 16 al 47. Amén. Yo inicio el 16, ustedes 17, nos unimos en el 47. Y dice así: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron la el vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. de esta manera también los principales sacerdotes establecieron los que hacían unos a otros con los escribas, a otros sacó y así mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando gran voz exclamó. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había quedado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían ido con él. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Galilea
viendo el hombre bendecido, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró forzadamente al palacio y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Todos, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén. Les invito a que tomen sus lugares. Sé que ya lo he dicho varias veces, pero bueno, se los reitero para que no tengan temor. Mi tos es una tos que no es de mi garganta, es de mi nariz. Yo tengo una nariz que parece pepino. Y entonces tiene en la parte posterior un problema que hace cuando hay este tipo de climas que segregue una mucosidad hacia atrás. Y entonces estimula el reflejo de oxígeno, es lo que me hace toser. O sea, no es infeccioso. Para que no digan, no, era normal, no tenía coronavirus y vino y nos afectó. Si usted se enferma es de otro lado. Mío no, no es cierto. Hermanos, en nuestra cultura popular existen los refranes. Y hay un refrán que reza de la siguiente manera: las palabras se las lleva el viento. Y dicen los que saben que los refranes o los dichos populares reflejan o expresan la sabiduría de los pueblos, porque son el resultado de la experiencia. Luego entonces significa que los refranes tienen mucho de razón. No obstante, depende de dónde vengan las palabras para determinar si éstas se las lleva el viento o anidan en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si las palabras vienen de alguien que para nosotros es intrascendente, ocasional o circunstancial, lo que diga o deje de decir no debe hacer mella en nosotros. Pero cuando las palabras vienen de alguien que para nosotros es importante, lo que diga, no se lo lleva el viento. Y si las palabras vienen de Jesús, que no es un cualquiera en nuestras vidas, sus palabras deben hallar en nosotros sentido, propósito y un impacto distintos. Cuando atravesamos por momentos de pérdida difíciles, generalmente la gente se acerca a nosotros y nos dice: no hay palabras. Y tienen razón, no hay palabra de hombre que pueda dar esperanza, consuelo o fortaleza. Pero cuando la palabra viene de Dios, de Jesús, los resultados son diferentes. Porque lo que viene de Dios en su palabra no son meramente letras juntas que formen cosas que nos transmitan ideas, sino que el poder de su palabra puede crear cosas donde no la hay. Jesús habló muchas veces durante su ministerio en la tierra. Dijo muchas cosas. Y sus palabras fueron bendición, un bálsamo para el alma, esperanza para el desamparado, pero también fueron de reprensión. Pero lo que hoy nos ocupa en este día y en esta hora son las últimas palabras de Jesús. O más que palabras, frases o expresiones que nos deben mover a una reflexión profunda y además a una acción distinta. ¿Por qué? Porque en esas palabras está la vida. De manera tradicional, en esta fecha se conmemora, o más bien se predican o enseñan las 7 palabras o las 7 frases de Jesús en la cruz del Calvario, a las 3 de la tarde. Aunque debemos ser claros diciendo que esta palabra de Jesús debemos recordarla no solamente los Viernes Santos a las 3 de la tarde, sino constantemente, porque constantemente necesitamos de una palabra de fe.
Pero sin más preámbulos, permítame compartir con usted estas 7 palabras. Y aunque parezcan muchas 7, la verdad es que son sustanciales para nuestra vida. La primera palabra que encontramos a lo largo de los evangelios, que son el registro histórico de un hecho que transformó a la humanidad, nos dice que la primera palabra de Jesús en la cruz fue una palabra de perdón. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 23, verso 34, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El domingo anterior dimos un poco más amplio este punto, pero hoy solamente lo mencionaremos brevemente. Cuando el rey de Francia, Luis XII, ascendió al trono, mandó hacer una lista de todos aquellos que lo consideraban su enemigo. Al enterarse estos, inmediatamente de saber que su nombre estaría en la lista, huyeron, pusieron, como se dice, pies en polvorosa. ¿Por qué? Porque pensaban que el rey, al tener su nombre en una lista, tomaría venganza. Pero lo que ellos no sabían es que en realidad lo que buscaba el rey era un momento de perdón y de alianza, un momento para olvidar los agravios del pasado y construir una nación más fuerte. Cristo, en la cruz, luego de padecer el abandono de sus seguidores, luego de recibir acusaciones falsas a su nombre, luego de recibir golpes y humillaciones y castigos por parte de la autoridad y estar cumpliendo su sentencia de muerte como un criminal, muestra la más grande expresión de amor que jamás hayamos recibido. ¿Y cómo lo hace? A través del perdón. Decíamos la semana anterior que Jesús estaba ahí de manera injusta. No había motivos reales para tenerlo allí, colgado en una cruz. Y él, como ser quien era, tenía el derecho de reclamar y hacer valer su derecho a la libertad. Pero él sabe que la razón por la cual él está en la cruz es para el cumplimiento de algo mucho más grande que cualquier cosa. Y a través de ese perdón en la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos deja 2 enseñanzas importantes hoy en este día. Primera ya la mencioné, la muestra más grande de amor. ¿Por qué? Porque está perdonando a los injustos. No está perdonando a alguien que lo merezca, está perdonando a alguien que no lo merece. Nosotros muchas veces, cuando somos agraviados o injuriados o somos ofendidos por otros, siempre esperamos que esos otros nos pidan perdón, que vengan y nos ofrezcan disculpas, y cuando lo hacen decimos: no lo hizo sinceramente, por lo tanto no te perdono. Pero Jesús actúa de manera distinta. Para empezar, los que estaban ahí agraviándolo, ofendiéndolo y tratándolo injustamente, no están pensando en pedirle perdón. Al contrario, están reacios en su posición de mantener hasta lo último su acusación hacia él. Pero aún así, Jesús, ¿qué hace? Dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no solamente no tienen intención, sino que además la realidad es de que son seres injustos. ¿Cuál es la segunda enseñanza que nos da Jesús con esta palabra de perdón, además de perdonar a los injustos? Lo segundo que nos enseña es que el perdón es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Nosotros muchas veces nos vamos con la finta, dirían por ahí, de que debemos sentir ganas para pedir perdón. Nada más que yo me arrepienta o que el otro se arrepienta para que entonces sintamos ganas de perdonar. Lo cierto es que Jesús está intercediendo por otros en el peor momento de su vida.
Está en el peor momento de su vida en la tierra. Está pasando por el peor momento de su historia. Y sin embargo deja de lado su sufrimiento por un instante y nos muestra de una manera contundente que el perdón no es una cuestión de sentimientos. Porque ¿qué es lo que ocupaba en su corazón en esa hora? Pues desolación, tristeza, dolor, angustia, desesperación. Pero lo menos que tal vez sentía Jesús en un hecho emocional eran las ganas de perdonar. Decíamos, reducimos el perdón a una cuestión emotiva diciendo, es que no me nace hacer, es que como que no me checa hacerlo en este momento, y nos lleva la vida entera para perdonar a los demás. Pero Jesús nos enseña que el perdón no es un acto del sentimiento o del corazón, sino es un acto de la voluntad. Así pues, Jesús nos da una palabra de perdón pese a nuestra condición pecadora. La segunda palabra que el texto nos enseña de Jesús en la cruz es una palabra de salvación. Lucas 23, ahí mismo, en el verso 43 dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya dijimos también la semana anterior que Jesús fue tratado como ¿qué? Como un criminal, como un delincuente. Y fue puesto precisamente entre los delincuentes. Él no llegó al Gólgota simplemente por petición propia. Él llegó al Gólgota porque según el juicio amañado y tendencioso de quienes lo juzgaron, llegaron a la conclusión que Jesús era un criminal. ¿Qué delitos le imputaban a Cristo? Herejía en la fe y sublevación en contra de los romanos. Y a su izquierda y a su derecha, Jesús también es crucificado con dos hombres que, como dice el texto, justamente estaban recibiendo su merecido. Y hace rato en la lectura veíamos que Marco también narra parte de ese evento diciendo que la gente lo injuriaba, se burlaba, se mofaba de Jesús. Pero también uno de ellos le cuestiona. Curiosamente le cuestiona, increpa a Cristo y lo cuestiona diciendo que por qué no demuestra su poder, que por qué no manifiesta su grandeza. Pues no es el rey de los judíos. Pero este hombre no habla porque en el fondo sea un creyente desilusionado, sino es alguien que está buscando un beneficio personal. Este hombre representa el pragmatismo puro. ¿Y qué es el pragmatismo, hermanos? Esta es actitud que muestran algunos de moverse según donde les convenga. Están donde siempre se supone que está el ganador. Se lo voy a poner más sencillo. En nuestro sistema político existen los partidos políticos. Y no estoy violando ninguna regla y ninguna ley, porque una cosa es el Estado laico y otra cosa es la laicidad de las personas. Pero lo estoy usando como ejemplo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, con los partidos políticos? ¿Quiénes los componen? Personas que coinciden con esa ideología del partido. Pero nosotros hemos visto un fenómeno que los politólogos llaman el chapulineo. ¿Y qué es el chapulineo? Pues que hoy soy de un partido azul, y si ya no me conviene luego soy amarillo, y si no me conviene el amarillo luego soy tricolor, y si no soy tricolor luego soy naranja, y si no soy naranja luego soy de color guinda. ¿Por qué hacen eso? Porque están manifestando lo que yo estoy diciendo, son pragmáticos, se mueve para donde mayormente les conviene. Y el ladrón que está al lado de Jesús es lo que está buscando, está tanteándole, como se diría coloquialmente, el agua a los tamales, diciendo, pues a lo mejor es cierto y este es el rey de los judíos y me va a rescatar si yo se lo reclamo. Pero no lo está haciendo con la actitud adecuada. Porque su compañero que está en la misma condición lo reprende y le dice, a la verdad nosotros padecemos lo que nuestras acciones merecieron, pero este hombre no es como nosotros. Y en el momento preciso, ese hombre tomó la decisión más importante de su vida, creer en Jesús con una actitud distinta. Asume su condición, asume su destino y su realidad. Y le dice al Señor, cuando estés en tu reino, ten memoria de mí. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le da el Señor en ese momento? Una palabra de salvación, de cierto.
ten certeza, ten seguridad, ten confianza de que hoy, porque hoy vas a morir, porque hoy partirás hacia otra dimensión de la eternidad. Hoy tú necesitas una respuesta acerca de tu destino. Tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso, hermanos? El paraíso es el lugar donde está Jesús. Donde está Jesús. Hermanos, nosotros podemos estar viviendo momentos difíciles y actuar como el ladrón incrédulo. Porque hay quien dice que cuando los problemas asoman en nuestra vida, tienen la facultad de sacar lo mejor de uno o lo peor de uno. Y nosotros elegimos qué. En este caso, este hombre, el ladrón incrédulo, cuestiona a Jesús y su voluntad. Cuestiona su propósito y sus métodos. Y su falta de disposición a ayudarlo. No cree en Dios. No le cree a Dios y no le cree a Jesús. Hace poquito leía un debate que decía, ¿cómo puede usted comprobar la existencia de Dios? ¿Qué le respondería a usted a alguien que le pregunte, oye, ¿cómo puedes probarme que Dios existe? Piense y contéstese usted ahorita, ¿qué le diría? ¿O qué haría usted para decirle a alguien, pruébame que Dios existe? ¿Sabe usted cómo puede probar la existencia de Dios? A través de la evidencia. A través de la evidencia. A través de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si usted ha experimentado la bondad de Dios, diga, yo sé que Dios existe porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo sé que Dios existe porque Dios ha sido paciente conmigo. Yo sé que Dios existe porque pese a cómo somos como humanidad, todos los días sale el sol. Yo sé que Dios existe porque como somos de malos administradores del mundo, Dios todavía manda la lluvia, Dios todavía manda los vientos, Dios todavía manda el sol y la luna, porque Dios todavía permite el milagro de la vida. Podemos conocer a Dios a través de la evidencia. El problema, hermanos, para la gente que no cree, es un problema de fe. Pero en comparación, hermanos, hay quienes en medio de la crisis y en medio del dolor fijan su atención en Dios y sus formas. ¿Y qué encuentran? Salvación y vida eterna. Ese hombre no centró su atención en lo que vivía, sino quién estaba a su lado. Él no se fijaba ya tanto en el dolor que le infligían los clavos y la cruz, sino saber quién lo estaba acompañando en el mismo dolor que él estaba atravesando. Y tomó la decisión de ¿qué? De creerle a él diciendo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dio palabra de salvación. La tercera palabra, hermanos, que nos da Jesús en la cruz, es una palabra de responsabilidad. Juan 19, 26 y 27 dice, dijo a su madre, mujer, he ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tienes a tu madre. Hace algún tiempo estaba yo viendo una serie. Ya ve que antes eran las caricaturas, las películas, las telenovelas, pero ahora ya son series, ¿verdad? Son telenovelas cortas, ¿no? Por temporadas, pero bueno, son series. Y esta serie era sobre emergencias médicas. Y me llamó la atención el caso que tocaron ese día. Una familia que iba en su camioneta, pues, paseando o transitando por una calle, cuando de pronto son sorprendidos por una balacera. Y algunas de esas balas tocaron a dos de los tres integrantes de la familia que iba en la camioneta. Inmediatamente, y como no ocurre en la realidad, los médicos actuaron prontamente y les salvaron la vida. Digo, no ocurre en la realidad porque uno ve un programa de estos de urgencia y vemos cómo los médicos se mueven como cochinillas, ¿no? Por aquí, para allá y para aquí, para allá. Pero vaya usted a un hospital y se mueven como si les dolieran o como si les pesaran los pies. Bueno, el chiste es que la serie, con toda su pericia casi perfecta, los médicos salvaron la vida. Cuando terminó el episodio, yo me quedé como que algo me faltaba, como que algo no me checaba. Y es que nunca respondieron por qué les dispararon.
quiénes les dispararon, por qué les ocurrió lo que les ocurrió a esas personas. Y se quedó como un cabo suelto ahí volando, que no pudieron contestar. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado cuando lee un libro o ve una serie o oye algo y de pronto le parece como que le faltó información al caso. Para Dios no hay cabos sueltos, porque Él en su ministerio, Él sabía que tenía que cumplir un propósito más grande que cualquier otro. Y Él tenía todo perfectamente organizado y que nada escaparía a su voluntad. Y lo digo porque de manera terrenal Jesús tenía una responsabilidad en la carne. Y esa responsabilidad era María, su madre. María es la madre de Jesús en la carne, no es la madre de Dios. Suena feo, pero Dios no tiene madre. María es la madre de Jesús. Yo cuando leo y veo que algunos, sobre todo gente de la fe católica, dice, es que María, la madre de Dios, perdón, no es la madre de Dios, la madre de Jesús. Dios en carne. Es solamente eso. Y no es menos, tampoco la de nuestro, simplemente ubico. Y María, hermanos, estaba en una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque su esposo ya había muerto. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Pero ya había muerto. Era una mujer viuda que tenía hijos. Y Jesús era el hijo mayor. Y correspondía una gran responsabilidad sobre él, sobre su espalda. Él era la cabeza de la familia. Era el hombre de la casa. El que daba el prestigio, el sostén, el respaldo, la fuerza, la protección. El patriarcado que algunos quieren destruir y que tiene una base en la palabra. El machismo es otra cosa, el patriarcado es otra, distinta. Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero Jesús representaba eso, hermanos. Si Jesús muere, porque era lo más probable que Jesús muriera, la vulnerabilidad de María sería mayor, porque ahora sí ella quedaría a expensas ¿de qué? Del abuso de los demás. Y esto lo pueden corroborar las mujeres que de alguna manera han perdido a su pareja, ya sea porque se separaron, porque sufrieron un abandono o porque son viudas. Y yo he escuchado a muchas mujeres en esa condición decir, ¿cuánta falta hace? No en un sentido de necesidad de que hay cuánta falta hace tener un hombre y me agarro a cualquiera, no, sino en el sentido de que a veces cuando ellas hacen tratos, acuerdos, negocios, siempre la gente quiere abusar de ellas porque las ven solas. Ah, está sola la viudita. Está sola la divorciada, y siempre piensan que esas mujeres tienen un letrero de se busca o disponible, y obviamente se convierte ¿qué? En una cultura del abuso. En esta condición podría quedar María, quedaría María, pero contrario a lo que muchos piensan, Jesús tiene en mente eso que puede parecer, pudo haber pasado de noche, pero para Jesús no, porque ese era un cabo que podía haber quedado suelto. Y sin embargo Jesús, en un acto de responsabilidad, resuelve la situación. ¿De qué manera? María está ahí, María está presente. Y en ese momento Él sabe que debe cumplir con esa responsabilidad. Y por eso mira a su discípulo. Yo no sé si eso lo pactaron antes o si hubo alguna conversación previa de que si él moría, él se haría cargo de su madre. Pero en ese momento se ve tan natural que no nos hemos cuestionado eso. Pero lo cierto es que Jesús en la cruz, con toda la desesperación que puede sentir alguien que está muriendo por asfixia y por dolor y por desangramiento natural, puede decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a él, ahí tienes a tu madre. Y Jesús entonces deja resuelto la situación de María. María no queda fuera del cobijo de Cristo. Le provee un lugar y una seguridad social para que ella pueda seguir adelante. Y digo que a veces este es un acto que para muchos puede pasar desapercibido, sobre todo para los cristianos evangélicos, porque para los católicos es como,
un paradigma para exaltar a María diciendo, no, pues es que era la madre de Dios. Pero para muchos evangélicos que luego son fóbicos en algunas cosas, lo omiten. Pero sin querer enseñamos algo, que pareciera que Dios no se ocupa de situaciones que pueden parecernos menores, o cotidianas, o domésticas. Y no es así. Dios tiene cuidado de nosotros. Si para algunos el hecho de que María fuera viuda le parece irrelevante, a Dios no le parece irrelevante. Porque como dijo Benjamin Franklin, ¿qué? Si Dios acude a cada funeral de los pajarillos de los cielos, ¿cómo no podremos descansar en saber que cualquier situación en la que nos encontremos, Él tiene cuidado de nosotros? ¿Cuál es la invitación a final de cuentas, hermanos? Que Dios siempre cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque somos su responsabilidad. Somos su responsabilidad. No solamente nos ama y nos ve y nos dice, ay, qué bonitos mis hijos, están en la iglesia cantando y aprendiendo y sirviendo y evangelizando, sino diciendo, están bajo mi cuidado y son mi responsabilidad. Y haré lo que esté en mi mano, que es mucho, por cubrir sus necesidades, por ayudarlos a salir de sus conflictos y por sostenerlos en medio de los problemas. ¿Qué necesitamos, hermanos? Fe para creer en esta palabra. Cuarta palabra que el Señor da en la cruz, hermanos, una palabra de desesperación. Marcos 15:33 dice que Jesús clamó, Eloí, Eloí, lama sabactani. Hermanos, el suplicio mortuorio de Cristo empezó a las 12 del día, pero en realidad había empezado desde antes. Pero lo realmente fuerte, el clímax de Cristo, su pasión, empezó a las 12 del día. Si el sol estaba como aquí, bueno, creo que ya bajó, pero si el sol estaba como hoy, realmente la palabra sufrimiento se aplica en el estricto sentido de su significado. Los crucificados debían estar ahí hasta que murieran, ya fuera por asfixia, por dolor o por desangramiento. Pero lo que sí es cierto es que como era viernes y se acercaba el día de reposo, el suplicio de Jesús tendría que terminar antes de esa hora. Por eso los soldados romanos tenían planificado romperle las piernas y así acelerar el proceso de la muerte. Porque por la postura en la que Jesús se encontraba, los azotes previos, la deshidratación, el cansancio, todo estaba haciendo estragos en la humanidad de Jesús. Jesús ya estaba en el borde de la desesperación, le faltaba el aire y con un gran esfuerzo clamó a Dios, que para algunos de pronto pareciera la claudicación de su misión redentora, y el diablo pensaba, no lo va a lograr. Y hay quien dice, bueno, pero es que Él era Dios mismo. Sí, Jesús era Dios, 100% Dios. Pero lo que Él está padeciendo en la carne, lo está padeciendo como hombre. ¿Por qué? Porque el pecado es el pecado del hombre, el pecado de la carne. Y tenía que experimentarlo en la carne, en el hombre. De lo contrario no tendría sentido. Y Jesús en la carne clama al Dios en los cielos, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió la desesperación en su grado máximo. Nosotros nos hemos sentido desesperados. No sabemos cuál es la salida del problema. Y Jesús nos entiende, porque Él también experimentó la desesperación y preguntó a Dios algo que cuando estamos en otra condición le podríamos decir, el Señor no te puede abandonar porque el Señor está en todos lados. Pero en ese momento la humanidad de Cristo se hizo más humana que nunca, porque pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué debemos aprender de esto, hermanos? Que debemos buscar al Señor en momentos de desesperación y orar al Señor, tal vez con un gran clamor como el de Cristo,
y decirle: Señor, ¿por qué parece que me has desamparado? ¿Por qué parece que me has dejado solo? Y el Señor responderá en su momento lo que más necesitamos. Quinta palabra, hermanos, en la cruz de Jesús es una palabra de sufrimiento. Juan 19:28 dice: tengo sed. El doctor Seferino Palencia escribió, como muchos otros hace años, un artículo titulado La muerte física de Cristo. Y digo como muchos otros porque no ha sido el único que ha tratado desde una perspectiva médico-legista el describirnos cómo fue el impacto físico, emocional de la muerte en Jesús. Jesús, decíamos, es 100% divino, pero vino en la carne. Y en la carne experimentó cosas: dolor, sufrimiento, cansancio, sueño y demás. A veces nosotros decimos: hacer la voluntad de Dios es sentir paz en el corazón. Digo, es que estoy haciendo la voluntad de Dios, tengo paz en el corazón. Pues pregúntale a Jesús si Él, haciendo la voluntad de Dios, sentía paz en el corazón. Él estaba muriendo en una cruz. Yo creo que no estaba sintiendo paz en su corazón. Sin embargo, Jesús, en medio de esa dosis de gran sufrimiento, está padeciendo dolores físicos. Todos sabemos lo que es un golpe, una cortada, una laceración, un raspón, que no ha pasado, creo yo, en la mayoría de los casos, de ser pues superficiales o leves. Pero aquí estamos hablando de verdaderamente perder sangre, de perder piel, de perder músculos, de no beber agua, de no haber dormido, de no haber comido, de estar bajo el rayo del sol, de haber cargado una cruz, de haber sido llevado para allá y para acá, y luego si te abofetearon y te burlaron y te escupieron, pues todo eso va sumando en el desgaste. Pero Jesús no es de piedra. Él también es un corazón y tiene un sufrimiento emocional. ¿Por qué? Porque se siente solo. Porque se siente solo. Hace rato platicaba con mi esposa y decimos que muchas veces nosotros, en la búsqueda de nuestro consuelo, decimos: ay, por lo menos no sufrió tanto. Cuando alguien muere, ay, no sufrió tanto porque su muerte fue muy rápida. Pero eso lo decimos nosotros porque no somos los muertos. Porque si nosotros fuéramos los muertos, aunque hubieran sido 5 minutos, trate usted de aguantar 5 minutos bajo el agua, se le hace una eternidad. Y aunque nuestro ser querido haya sido un día en el hospital y haya muerto, yo pienso que fue el día más largo de su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía algún analgésico que le quitaba el dolor físico. Porque muy posiblemente estaba postrado y eso impedía que se fatigara caminando. Pero la parte emocional de sentirse solo, decía un hermano: nacemos solos y nos morimos solos. Yo no me he muerto, evidentemente, pero ha habido momentos en donde uno se siente solo, aunque tenga uno a la gente a su alrededor, a la familia, a los hijos, a la esposa, a los padres, a los amigos, a los hermanos, a una multitud en medio del metro o del Zócalo, y sentirse desolado. Y Jesús se sentía así, abandonado. Nadie con él siquiera, aun cuando ahí estaba María, su madre, María Magdalena, Salomé y Juan el apóstol. Con todo, Jesús era el que estaba padeciendo. Pero también Jesús estaba padeciendo, ¿qué? En lo espiritual. Estaba sobre sus espaldas no solamente un plan que cumplir, sino la salvación de cientos de miles de millones de almas que pesaban sobre él y su sufrimiento. Cuando Jesús dice: tengo sed, es ya como lo último decir que él puede pedir: tengo sed. Dice ahí que le dieron ¿qué? Una esponja bañada en vinagre y se la acercaron, pero él la rechazó, porque no era el tipo de sed, no era el tipo de hidratación que él estaba buscando, sino que su sufrimiento iba más allá de eso. Sexta y séptima palabra de Jesús en la cruz son palabras de victoria. Juan 19:31 dice: consumado es.
Y Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo mencioné hace algunas semanas, porque muchas veces pensamos que a Jesús lo mataron, y muchos lo han pensado así a lo largo de la historia. ¿Quiénes lo mataron? Los romanos. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. ¿Quiénes lo mataron? Nuestros pecados. Pero yo les decía la otra vez, en realidad nadie mató a Jesús. Nadie mató a Jesús. Claro que todo lo que padeció era de muerte. Los golpes, la flagelación, la cruz misma, la asfixia, la pérdida de sangre, el cansancio. Dicen por ahí que debió haberse roto su corazón del gran esfuerzo que estaba haciendo. Pero en realidad a Jesús no lo mató nadie, sino que Él mismo, como dice ahí Lucas 23:46, entregó el Espíritu. Y yo les decía, ¿por qué Jesús no pudo haber muerto? Porque la paga del pecado es muerte, y Jesús no es pecado, Jesús es vida. Y por eso nadie lo mató. Él voluntariamente entregó su Espíritu. Tenía la facultad para hacerlo, algo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuántas veces no he conocido gente que yo ya me quiero morir? Yo ya me quiero morir y nada más no puedo. Yo les tengo un tip: dejen de comer. Sí, digo, dejen de comer, no vayan al doctor, no tomen sus medicinas. Digo, no se echen debajo del metro porque van a afectar a muchos de los demás, pero hay muchas maneras de morirse. Pero aún así no es alguna cuestión de la voluntad. Jesús sí, porque dice que Él entregó el Espíritu. Él murió. Y esas dos frases que Jesús dice en la cruz, consumado es, significa: Señor, todo está cumplido, todo para lo que tú me enviaste se cumplió, se cumplió. Más allá de si fue injusto, o de si me levantaron cargos, o de si violaron 96 reglas del Sanedrín, o de si los romanos, o si los judíos, o si los gentiles, o si Jesús de Barrabás, todo ya no importa. Dice Jesús: todo se ha cumplido. No fue un accidente, no fue una causa perdida, no fue una causa injusta. Él vino a morir. Ese era su propósito. Él vino a morir, y por eso dijo: tetelestai, consumado es. Y una vez que terminó todo esto, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Para algunos las palabras de Jesús son palabras de derrota. Para sus enemigos son palabras de rendición. Pero para nosotros y para Dios son palabras de salvación y de cumplimiento y de victoria. Porque Él conquistó todo en ese momento. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de las 7 últimas frases o palabras de Jesús, 5 de ellas tienen que ver con nosotros. 5 de ellas tienen que ver con nosotros. Perdónalos. Cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestra salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de responsabilidad, porque le dice: yo he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. En la cuarta, que era la desesperación, dice: ¿por qué me has abandonado? Y la quinta es de sufrimiento: tengo sed. Pero las últimas 2 palabras tienen que ver con Dios. Y esto nos habla, hermanos, de cuán importantes somos para Él. Sus palabras de Jesús son vida, y no se las puede llevar el viento. No pueden caer en el olvido. No pueden ser meramente expresiones que justifiquen algo. Son realmente palabras que deben transformar nuestras vidas y darles un lugar en el corazón, no solo durante la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida, porque todos los días necesitamos una palabra de perdón, una palabra de salvación, una palabra de responsabilidad, una palabra de victoria, una palabra que mitigue nuestro sufrimiento, una palabra que mitigue nuestra desesperación. O sea, realmente todo se conjunta en la vida y obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí se cumplen
todas las cosas. Para quienes están buscando cosas nuevas y reveladoras, están perdiendo su tiempo, porque Jesús ya lo reveló todo, ya lo cumplió todo, ya lo dijo todo. Nos toca a nosotros, simple o sencilla y llanamente, creer en esas palabras de vida eterna. Como dijeron aquellos, los antiguos, ¿a dónde pues iremos, Señor, si únicamente tú tienes palabra de vida eterna? Hermanos, yo les voy a invitar en esta hora a que cerremos nuestros ojos y oremos a Dios y le demos las gracias por Jesús. Padre Santo, agradecemos mucho la vida de Cristo, la vida de Jesús, porque no solo vino a nacer y a darnos la dicha y la alegría en el advenimiento de un Salvador, de un Mesías prometido. No solamente nos deleitamos en esos relatos donde Él sanaba, donde Él multiplicaba, donde Él curaba, donde Él perdonaba, en muchas de esas frases y expresiones que nos desafían, que nos alientan, que nos reprenden, sino, Señor, damos gracias porque Él, pese a todos los obstáculos y todas las adversidades, Él cumplió cabalmente en esa cruz, allí en el Calvario. Y mientras se consumaba todo aquello por el cual Él había venido, Él dijo 7 cosas, Señor, que deben retumbar en nuestras cabezas y en nuestros corazones. 7 frases, Señor, que deben ir más allá de simplemente expresiones inspiradoras, sino una manera de vivir. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias, Jesús, por tu intercesión. Gracias por ser el sustituto de mi pecado en esa cruz. Porque lo que tú padeciste y sufriste en ese lugar me correspondía a mí y a cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Pero nos lo evitaste por amor, porque entendías que ni aún padeciéndolo, Señor, pagaríamos un ápice de la gran deuda que tenemos con la justicia divina. No tenemos nada como agradecerte, más que nuestras vidas, para que tú las tomes, Señor, y hagas de ellas y con ellas lo que más y mejor conviene. Y si creemos en ti, Señor, sabemos que será lo mejor. Ayúdanos, Dios, a afirmar nuestra fe y nuestra confianza plenamente en ti, más allá, Señor, de lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas hoy aquí presentes y de todos aquellos que posteriormente revisarán, Señor, esta transmisión. Porque el propósito va más allá de simplemente cumplir o cubrir una fecha. El propósito, Señor, es de seguirte proclamando, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, de glorificarte, de obedecerte, Señor, y de ser útiles en tus benditas manos. Gracias, Padre Santo, por el nombre de Jesús. Amén.